Creo yo, tenemos que siempre tratarlo, a pesar de que ha sido uno de los temas que más ha afectado a la Iglesia en nuestro tiempo. Creo que de este tema han habido muchos abusos, pero porque hayan abusos no quiere decir que no sea un tema que debamos conocer y aplicar a nuestras vidas. Y es el de ofrendar al Señor. Como ustedes saben, pues aquí la última vez que traté este tema fue en enero del año pasado. O sea, llevamos 1 año y medio. Pero dice la Escritura que la suma de la palabra de Dios es verdad. Y este es un tema también que aparece en la Escritura. Entonces, pues vamos a tratar este tema, a pesar de que sabemos de que mucha gente de repente ha sido afectada y lo que realmente la bendición que hay en dar al Señor. Hay una bendición especial para dar a Dios. Dios no se queda con nada. No voy a hablar del diezmo, porque el diezmo es algo que es del Antiguo Testamento. Y aunque en muchos lugares se enseña que hay que diezmar, el problema es que no sabemos realmente a qué se refería el diezmo. Y se lo voy a resumir brevemente. El diezmo realmente no era uno, como hablaba con algunos hermanos en la Escritura, son 3 diezmos. Entonces, uno se daba todos los años, menos en el año 7º, otro se daba cada 3 años, y otro se daba el año 1, 2, el 4 y el 5. Entonces, si usted saca el promedio de los diezmos, lo que había que dar era el 23.33%. Y además había que dar la primicia, que era un 2.5%. Y más bien, cuando no se daba la primicia, sí era condenado a muerte. O sea, era así. Pero hoy se enseña que la iglesia tiene que diezmar en muchos lugares, y no es cierto. O sea, el diezmo no es una obligación para la iglesia, pero sí hay una bendición de dar al Señor. Y ese es el principio que yo quiero que usted se lleve de aquí hoy. Hechos 15 habla de ese principio, de que ahí se discutió qué ley tenían que guardar los cristianos en Hechos 15. Si había que circuncidarlos o no. Y ahí la discusión se centró en si debían de guardar toda la ley. Y la respuesta fue no tienen que guardar la ley. Entonces lo único que les dijeron es guardar ciertas cosas, pero entre ellas no olvidarse de los pobres. Bien, entonces yo quiero comenzar este estudio de hoy y le hemos titulado El privilegio de dar. ¿Y qué es un privilegio? Un privilegio, vea esta definición, es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior. Un privilegio es una ventaja que gozamos o un trato especial que gozamos que se nos ha sido concedido por alguien superior, en este caso, Dios. ¿Sabe? Esta iglesia es dadivosa. Lo que aquí hemos enseñado no es a dar, sino a amar al Señor. Cuando alguien ama al Señor, da con libertad. Mire, andaba recorriendo ahorita aquí las aulas, luego allá el otro lugar donde estaba, luego allá donde queremos hacer las clínicas, donde queremos hacer la pila bautismal, aquí está donde queremos hacer las canchas. Y todos esos son sueños que están ahí. Poco a poco los va cumpliendo. Mire, salimos de pandemia y empezamos a predicar abajo de ese árbol ahí. Y mire hoy cómo estamos. Ya vamos a tener que quitar esas 2 carpas de ahí para extender el techo y llevar las carpas para allá. Mire, si usted quiere venir acá y pasar un domingo y quedarse acá asando carne, y allá puede poner piñatas también. No sé si ya lo sabía, pero está listo el lugar para hacer eso. Así que Dios va abriendo y dándonos todo lo que necesitamos. Y con cada cosa que Él da, estamos agradecidos. Entonces, tal vez no tenemos alfombra, pero tenemos aire acondicionado gratis y no pagamos nada. Mire, en diciembre aquí es fenomenal. Bien, quiero comenzar entonces este estudio con un pasaje de la Escritura. En Hebreos 11 se nos habla de los grandes héroes, le llamamos de la fe. Y a que no adivina quién fue el primer héroe de la fe y por qué causa es nombrado. Fue Abel, y es nombrado por las ofrendas. Así que yo quiero que vaya a Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Usted encuentra en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible. No dice que es difícil, es imposible. Si usted no tiene fe en Dios, usted no lo va a agradar de ninguna manera. Usted podrá hacer todo lo que quiera, pero si no tiene su fe puesta en Él, usted no le agrada en nada. Ojo, eso no quiere decir que no le ame, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para agradarlo se ocupa fe. Hebreos 11:4. Por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. ¿Sabe? Abel, dice este pasaje, que todavía nos sigue hablando a nosotros por la ofrenda que él presentó. Dice que muerto él, aún habla por medio de esa ofrenda que él dio. Y cuando usted va al libro de Génesis, ahí en el capítulo 4, usted encuentra cómo fue que él preparó la ofrenda para Dios. Él no buscó de lo que le sobraba. No buscó aquella oveja que andaba ahí tuerta, o aquella que andaba renca. No, él buscó lo más gordo, lo mejor. Eso fue lo que le trajo a Dios. Entonces la ofrenda de él habla del carácter de Abel. Entonces, aquí dice que por la fe fue que él lo hizo. Es por fe que nosotros actuamos. Cuando usted da a Dios con fe, confiando en Él, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, usted está actuando así como Abel. La forma en que ofrendamos es una forma que denota nuestra fe en Dios. La forma en que usted da a Dios habla de su fe en Él. Y ojo, no sé si usted ha visto las series de los narcos alguna. Yo no. A mí me las han contado. Nah. ¿Se ha fijado que siempre sale un narco que va a la iglesia a dejar una gran ofrenda? Siempre aparece eso. ¿Usted cree que eso agrade a Dios? No. En Malaquías dice, me diste lo tuerto, lo chueco, lo torcido. Eso es lo que le estaban dando a Dios. Entonces, lo mal habido, lo mal logrado, eso es lo que le traían a Dios, y Dios se enojaba por eso. Entonces, si usted trae obras o cosas mal hechas, mejor no las traiga. Lo que Dios quiere, Dios no quiere su dinero, Dios quiere que usted le dé su corazón. ¿Y por qué quiere que le dé su corazón? Para salvarlo a usted. Entonces, este pasaje dice que Abel ofreció una ofrenda mejor. Entonces, un narco que viene y da ofrenda a la iglesia, ¿cree que eso agrada a Dios? No, porque lo que agrada a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradarlo. O sea que para que usted quiera agradar a Dios con su ofrenda, primero tiene que tener fe en Dios. Primero tiene que tener fe en Dios. Y en todo lo que haga usted, sirva a Dios, puede servir aquí, barrer, trapear, hacer todo lo que usted quiera aquí en la iglesia. Pero si no tiene fe en Dios, no le está agradando nada. Sin fe es imposible. No dice que es difícil, como lo repito. Es imposible agradarle. Entonces, este pasaje dice que por medio de la ofrenda recibió aprobación de que era justo. ¿Por qué? Porque hizo una ofrenda con fe. Y ojo, ya vamos a corregir eso, porque mucha gente dice, yo le voy a dar a Dios para que Él me dé. No, está equivocado. Si Él ya lo bendijo a usted con toda bendición espiritual en las regiones celestiales con Cristo. ¿Por qué? Y entonces, pastor, ¿para qué le voy a dar a Dios si no me va a dar nada? No, está equivocado, es que Él ya lo dio todo. Mire, aquella mujer que entró ahí a la casa de Simón el fariseo, no dejaba de parar los pies de Jesús y de vertir un perfume carísimo y lo enjuagaba con ellos. ¿Por qué? Porque lo amaba. O sea, ahí dio todo eso. Y Judas ahí como bien santito, ¿va? Usted sabe cómo fue Judas de diablo, ¿va? ¿Por qué no vendemos eso y lo damos a los pobres? Como él era el que manejaba la bolsa y sacaba de ahí, entonces él quería hacer eso. Entonces, la ofrenda de Abel dio testimonio de que era justo. La forma, la actitud del corazón con la que usted da a Dios, habla de su carácter, habla de su fe en Él. Mire, aquí no ha pasado, creo que nunca ha pasado, pero en otras congregaciones hemos visto que hasta facturas meten en la ofrenda.
Entonces, y no son facturas de, hey, compré esto para la iglesia. No, son facturas de comida o cosas así que gastó. ¿Ah? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la fe en Dios nuestra ofrenda habla también de nuestra fe en Dios. Así que la manera en que usted ofrenda es parte del testimonio que nosotros damos delante de Dios. Yo quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Versículo 15. Aquí hablando Jesús dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo cosechas, y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y ahí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe y diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma te será demandada, y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Este pasaje habla de un problema que hay en el corazón humano y es la avaricia. La avaricia, de hecho, la Escritura nos dice que es idolatría. Porque lo que tiene ahí el hombre en el corazón, que es avaro, es que su Dios es el dinero. Y lo que quiere es atesorar, atesorar y atesorar. Y nunca disfrutar. Mire, en estos días hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien, una persona que tiene mucha riqueza, de hecho. Pero me contaba mi esposa que estos días platicaba con alguien que trabaja ahí con él y que le dice que es una persona que tiene mucha riqueza, exagerada realmente. Dice que va a las construcciones que él tiene y empieza a ver todos los clavos, los agarra todos, los que mira ahí hasta doblados y todos, los va metiendo en una bolsa y ahí se los da a un trabajador. Y que cuando viene el trabajador y le pide clavos para hacer una construcción, ¿dónde está la bolsa que te di? Le dice. Entonces, están torcidos, le dice, no, enderezarlos pues y usarlos. Entonces, es así el nivel de detalle. Entonces, y aún en la forma de vestir y en muchas cosas, a pesar de tener mucha riqueza. Aquí veo yo este pasaje. Y cuando veo a este hombre acá, realmente este pasaje que habla aquí la Escritura, dice que este hombre lo que le preocupaba es qué voy a hacer, dónde voy a guardar todo esto. Pasaba preocupado por todo lo que tenía. Realmente era un hombre pobre. No disfrutaba lo que tenía. O sea, es un hombre que trataba de almacenar y almacenar y almacenar y no se cansaba de almacenar. Y nunca se preocupó por Dios. Vean la pregunta que él hace, ¿qué haré? Vean la preocupación, no sé si esto lo estresaba. ¿Qué haré con tanto dinero? No hay cómo vivir la vida. Y Jesús dijo, su vida no depende de los bienes que posee. Nuestra vida, hermanos, no depende de lo que tengamos. Nuestra vida depende de Dios. Si usted está de pie hoy es porque Él lo ha permitido. ¿Sabe que ese principio a mí me ha ayudado a vencer, como les digo, muchos temores? Digamos, el subirme en un avión o algunas otras cosas, o cuando viene la enfermedad. Saber que mi vida no depende de mí, depende de Dios. No depende de los médicos, depende de Dios. Pero este hombre creía que su vida dependía de los bienes materiales. ¿En qué está puesta su fe hoy? En que tener una buena cuenta bancaria o tener muchos bienes, ¿de qué depende su vida hoy? Ahora, no le digo que sea holgazán, eso tampoco. O sea, hay que ser realmente alguien que sea proactivo, alguien que trabaje, alguien luchador. Pero nunca nuestra fe tiene que estar puesta en la riqueza. Le dijo Dios, insensato. ¿Quién es alguien insensato? Es alguien que no tiene un buen juicio. Una persona insensata es aquel que no sabe, es inmaduro, no tiene un buen juicio
Y Dios le dice, insensato, esta noche vienen por tu alma y lo que has prevenido, ¿para quién será? Mira, hay una historia que cuentan de Alejandro Magno, que cuando él murió, él pidió que hicieran 3 cosas. En una de ellas que él pidió es que sus manos estuvieran fuera del ataúd y que los mostraran así, con la mano suelta. ¿Y por qué pidió que lo mostraran así con la mano suelta? Para que vean que no pudo llevarse nada de esta vida. Que él va al cementerio y lleva las manos vacías. Nuestra vida acá es como una neblina. Pasa así. O sea, imagínense, hablábamos con algunos hermanos, cuántos miles de años tiene la Tierra. Y nuestra vida es un instante. Y lo triste sería que pasemos una eternidad sin Dios. Y acá lo que Dios hace la reflexión es, el verso 21, así el que atesora para sí y no es rico para con Dios, entonces es un insensato, no tiene un buen juicio, no tiene sentido de que la vida es temporal y hay una vida eterna realmente con la cual nosotros vamos a estar por toda la eternidad. Un primer motivo para dar es dar a Dios. Hay que dar a Dios. Ahora, cuando usted dice, doy a Dios, quiero que entienda algo. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Entonces, ¿qué le puede dar a Dios que Dios necesite? Se lo voy a poner en otro sentido, algo más humano y terrenal. Y creo que ya hice esta pregunta una vez. Imagínese que usted recibe una llamada de Estados Unidos y le invitan al cumpleaños de Bill Gates. Usted, Raúl, Pastor Raúl, Jonathan, los invitan al cumpleaños de Bill Gates. ¿Qué le llevarían de regalo? ¿Qué le darían de regalo? No es como los cuchumbos de la escuela que le puede llevar un jabón, ¿verdad? ¿Qué le daría de regalo? ¿Una computadora? Sí, el dueño de Microsoft. ¿Qué le daría a él? ¿Un carro? Tiene cualquier carro. ¿Un lápiz? ¿Una casa? ¿Qué le daría de regalo? Qué difícil, ¿verdad? Si él lo tiene todo, ¿qué le puede dar uno de regalo? Tal vez lo que no tenga es una Apple, eso sí. Primera de Crónicas 29. Este mismo problema le pasó a David. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Verso 14. Aquí está hablando David. Y dice David, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Yo quiero que vea cómo David se plantea esto. ¿Qué te podemos dar si tú eres el dueño de todo, Dios? Y lo que tenemos de ti lo hemos recibido. Sigue diciendo, ante ti somos extranjeros y peregrinos. Yo no sé si usted se ha visto así. Estamos en esta tierra que es prestada, aquí Dios nos puso. Somos extranjeros y peregrinos. Esto lo decía Jonathan hace unos días atrás. Como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Verso 16. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Lo primero que hace David es reconocer que lo que tiene es realmente de Dios. Que todo lo que hay en esta vida, en esta tierra, por mucho que usted diga, yo hice esto, yo hice lo otro, es de Dios. Por mucho que digamos, estamos construyendo un edificio, todos los materiales que estamos aquí utilizando son de esta tierra y la tierra la construyó Dios, la hizo Dios. Entonces todo lo que tenemos le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar realmente a Él? David lo dice, por eso con rectitud te he dado voluntariamente.
Lo que nosotros tenemos que darle, cuando le damos a Dios, realmente lo que le estamos dando es nuestro corazón. Es parte de nuestro corazón. Lo que manifestamos con el regalo es el amor de nuestra vida. Y para Dios no importa la cantidad, no importa que usted tenga riqueza o pobreza, no importa, no se trata de eso. Se trata de la actitud del corazón para dar. Y ya lo vamos a ver al final acá. Entonces David decía, con rectitud te doy voluntariamente todas estas cosas. ¿Cómo está dando usted a Dios? ¿Voluntariamente o porque le están doblando el brazo? ¿De qué manera le está dando a Dios? A veces alguien da porque está pasando una necesidad. Dios, te voy a dar porque estoy teniendo este problema. No, Dios no lo va a sobornar usted. O sea, usted no es capaz de poder mover así de esa manera el brazo de Dios. Lo que sí es un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces David aquí decía, Dios, todo procede de ti. Todo lo que tenemos lo traemos de parte tuya. Dios, tú pruebas los corazones. Cuando usted da a Dios, Dios ve su corazón. Dios ve la actitud de su vida. Él sí conoce las intenciones del corazón. Nosotros aquí humanamente, alguien puede traer gran cantidad de dinero y todos podemos quedar asombrados. O alguien puede traer algunos centavos y uno puede decir, qué tacaño. Pero solo Dios es el que prueba el corazón. Y cuando aquella viuda pobre trajo lo que tenía, a él no lo impresionó lo que los ricos daban. Lo impresionó lo que esa mujer dio. Y dio mucho más, dijo Jesús, aunque nuestros ojos sean distintos. Ella dio mucho más que todos aquellos, porque ella dio todo su sustento, mientras que ellos daban de lo que les sobraba. Hechos 20. Entonces, tenemos que aprender a dar voluntariamente a Dios. Dios mira nuestro corazón. Quiero que vea otra razón para dar. Damos para Dios. Quiero que vea esta otra razón para dar. Hechos 20. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice así en el verso 33. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí el apóstol Pablo, él les está dando ejemplo. Él en otra parte, en otra carta dice que él no quiso ser una carga para la iglesia, sino que él trabajó con sus propias manos para el sustento. Él quiso ser ejemplo a la iglesia aún en eso, para que la iglesia viera que él, trabajando por su cuenta, él podía sostenerse. Pero lo interesante de este pasaje es que no solamente él busca trabajar para sostenerse, sino para dar a los que necesitan. Y esa es otra razón por la cual nosotros tenemos que dar. Dar para los otros que también necesitan. Le he dicho ya anteriormente, esto está en Ezequiel 16:49, que una de las razones por las cuales Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue esa, que se habían olvidado de los pobres. Constantemente, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento están reprendiendo a los reyes, porque se olvidan de los pobres. No le ayudaron a los débiles, no le ayudaron a las viudas. Uno ve en el Nuevo Testamento la iglesia del Señor ayudándole a las viudas necesitadas. Uno lo ve así. Una labor que la iglesia nunca tiene que olvidarse es de los necesitados. Eso es algo que siempre tiene que estar como una forma en que nosotros tenemos que dar. Entonces, los profetas llamaban siempre a los reyes a la reflexión por el pecado, por no ayudar a los débiles. Hoy, claro, los profetas de Dios, los profetas, no van. Ahí andan levantando las manos de corruptos. Ustedes no los andan llamando a la obediencia a Dios. Entonces, una razón para dar es ayudar a los necesitados. Jesús dice aquí, más bienaventurado es dar que recibir. Este es el versículo favorito del boxeador. Es mejor dar que recibir. Bien.
Mateo 15, otra razón para dar. Mateo 15. Estamos hablando del privilegio de dar. Dar a Dios, dar a los necesitados. Quiero decirle, cuando a usted le sirven en algún lugar, digamos, dele a la gente. Por ejemplo, no sé si usted sabía, pero las personas que están en las cajas de los supermercados, los que están ahí envolviendo las cosas, ellos no tienen salario. Y ellos le ayudan a usted, aunque no se la lleve al carro, ellos le ayudan a usted. Entonces dele, aunque no le lleve las cosas al carro, dele. Mateo 15. Otra razón más para dar. Versículo 4. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Este pasaje tiene muchas reflexiones. En primer lugar, las tradiciones nunca deben de sustituir la palabra de Dios. Esa es una gran diferencia. O sea, esta palabra, la palabra de Dios, la tradición no la puede echar a un lado. No puede la tradición sobreponerse a esta palabra. Siempre la palabra es la fuente de vida para nosotros. Estas palabras dicen que son espíritu y son vida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasaba? Los fariseos de aquella época, ese mandamiento a tu padre y a tu madre, y ojo, honra a tu padre y a tu madre, no se trata solo de hablar bien de ellos o de ser un buen ejemplo de ellos, se trata de colaborarles económicamente. Eso es lo que este pasaje da. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos decían y enseñaban al pueblo, no, mire, si usted ya dio en el templo, que es lo primero que tiene que hacer, dar en el templo, ya no está obligado a darle a su padre y a su madre. Usted dígale a su padre y a su madre, mira, aquí está el recibo, ya di el diezmo. Aquí está el recibo, ya di en la iglesia, así que saludos. Ni modo, lo siento. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Este pasaje nos está enseñando que no podemos invalidar el mandamiento de Dios de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y ojo, los mandamientos y la ley quedaron abolidos con la venida del Señor Jesucristo. Pero los principios persisten y por eso honrar a nuestra padre y a nuestra madre sigue siendo válido. Y es algo que aparece en la carta de Efesios también. ¿Qué quiero decir acá? Usted no puede dar a la iglesia y quedarse sin darle a su padre y a su madre. ¿Me entiende? Y en muchos lugares eso ocurre. Que uno queda y da tanto a la iglesia que se olvidó de su padre y de su madre. Y usted no puede hacer eso. La familia es importante. De hecho, Pablo extiende esto y dice que quien no provee para su casa es peor que un incrédulo. Eso está en 1 Timoteo 5:8. Nosotros, si bien tenemos que dar a Dios, tenemos que dar para nuestra propia familia, empezando por nuestro padre y por nuestra madre. Si usted no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Esa es otra razón y otro principio para dar. Entonces, no lo olvide. Otra razón más para dar, 1 Corintios 9. Este es más interesante. 1 Corintios 9. Corintios 9, versículo 11. Aquí otra vez el apóstol Pablo, enseñándole a esta iglesia de Corintios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y lo que está diciendo, traduciéndolo en buen castellano, bien catracho, si nosotros hablamos o predicamos la palabra de Dios, que es espiritual, será mucho que cosechemos de vosotros lo material, o sea, dinero o sustento. Eso es lo que está diciendo. Claro, ¿cuál es el paso
teniendo sustento y abrigo, con esto nos basta. El siervo del Señor no tiene que ser avaricioso, tiene que ser alguien que codicie dinero, tiene que ser alguien que realmente sea una vida ecuánime. Pero aquí Pablo está tocando un tema importante. La iglesia de Corintios es una iglesia muy desordenada, una iglesia que había de todo tipo de problemas. Gracias a Dios no es aquí. Miren, en esa iglesia había un caso que es difícil hablarlo aún, dice Pablo, es difícil, ni siquiera se menciona entre los incrédulos. La madrastra vivía con el hijastro, así, y ambos eran miembros de la iglesia. Cosa, ¿verdad? Así era esa iglesia de Corinto. Era una iglesia con desorden. Todo el mundo hablaba en lenguas, decía ahí. Y era aquel desorden, como mercado, pues. Dice aquí Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, serán muchos si cosechamos de vosotros lo material. Esto también es un tema que había que ordenarse ahí. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí donde dice Pablo, pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Pero ojo, Pablo era un caso especial. Pablo dice, yo no hago uso de ese derecho. Yo con mis propias manos trabajo para sostenerme. Pero hay otros que no, dice Pablo. Hay otros que sí necesitan que sean sostenidos por la iglesia. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario? Y los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. Sostener a los pastores es una labor también de la iglesia. Sostener a los pastores es una labor que también, y es un privilegio de hecho para la iglesia. Ahora, aquí lo que Pablo está diciendo es, yo no hago uso de ese derecho. Pero porque yo no lo haga uso, no quiere decir que no debería de ocurrir para con aquellos que sí lo necesitan. Entonces, aquí Pablo nos da ese ejemplo. Sostener al pastor, mire, con la pandemia fue algo triste lo que pasó con la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones dejaron de reunirse. Y al dejarse de reunir, dejaron de sostener a sus pastores. Y muchos pastores pasaron crisis. Y muchas iglesias cerraron. Hay que entender esto. O sea, cuando el pastor deja todo por servir completamente a la iglesia, entonces la iglesia debería de ayudarle. Y es más, le voy a decir algo más. Creo yo que el pastor fallecido, aún la iglesia tendría cargo de la familia del pastor. Es la forma que yo lo veo. Como la iglesia debería hacerse cargo de las viudas también mayores de 60, como dice la palabra de Dios, así debería hacerse cargo también de la familia del pastor en caso que él falleciera. Quiero decirle algo. Ahora, en mi caso personal como pastor, yo nunca he recibido un salario de la iglesia, aun cuando estuve sin trabajar, nunca. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto lo suficiente y necesario para mi familia. Entonces no necesitamos, entonces teniendo sustento y abrigo, con eso nos basta. Pero sí recibí algo maravilloso durante ese tiempo que estuve sin trabajar. Me regalaron zapotes. Si ustedes recuerdan, yo les dije, a mí me gustaban los zapotes. Mira que varias familias me dieron zapotes. Estuve feliz con los zapotes. Iglesia, una razón para dar es para que el pastor, la familia, los que predican la palabra de Dios puedan seguirlo haciendo. Creo yo, y esto lo creo yo, que de aquí pueden salir pastores a otros lugares y que deberíamos de actuar como diferente a como se actúa normalmente. Como se actúa normalmente es, se funda una iglesia en otro lugar y los diezmos de aquella iglesia vienen a esta iglesia central. No, aquí tiene que ser al revés. Que de aquí se sostenga a los pastores que están en otro lugar y que así se pueda empezar la obra en otro lugar. Así debería ser. ¿Ok? Lucas 21. Ya casi terminamos. Hoy es más instructivo. Dar al Señor no es un asunto de cantidad ni tampoco de riqueza material. Es un asunto del corazón. Dar al Señor es un asunto del corazón.
Lucas 21, versículo 1. No sé si tengo bien el capítulo, pero voy a leer el pasaje. Y levantando los ojos, vio a los ricos echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda necesitada que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos echaron en las ofrendas de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ya se lo había narrado, pero quiero que note algo. Ella realmente era una viuda que tenía necesidad. Y el arca donde estaban recogiendo las ofrendas, ¿sabe para qué era esa arca? ¿Y para qué eran esas ofrendas? Era para los necesitados y los pobres. Ella no quería quedarse sin dar a los necesitados y los pobres. Y cuando Jesús ve eso, y aquellos otros dan de lo que les sobra, pero ella da todo el sustento que ella tenía, Jesús dice, realmente ella dio más que todos. Dar al Señor no es una actitud, no es una situación de cantidad, es una situación de la actitud del corazón. Y no se trata de cuánto tengo o no tengo, es una actitud del corazón. Cuando usted da a Dios. No le da al pastor, no le da aquí a la iglesia, le está dando a Dios. Y es Dios quien mira su corazón. O sea, cuando doy, yo doy a Dios. Mire, por un pecado que ocurrió con David, empezó una gran matanza del ángel de Jehová en Israel. Empezó así, una matanza. Empezaron a morir que Dios mandó. Y entonces resulta que para detener precisamente esta mortandad, David iba a ofrecer un sacrificio en un lugar particular. Y entonces David dice, voy a ofrecer un sacrificio, y le dice al dueño de la tierra que le venda la tierra para ahí ofrecer el sacrificio. Se llamaba Arauna él. Él le dice, rey, no se preocupe, yo se lo voy a regalar. Qué bendición, ¿verdad? Qué maravilla que le van a regalar algo a uno. ¿Sabe qué dijo David? No, sino que por precio te lo compraré, porque no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Cuando le damos lo que nos sobra, cuando le damos lo que, esto no sirve, démoslo a la iglesia. No. Démosle a Dios lo mejor de nuestras vidas. La ofrenda que nosotros damos a Dios habla de nuestro corazón. Cuando usted da un regalo a alguien, cuando usted regala algo a alguien, pensemos, usted le va a regalar un par de zapatos a alguien. ¿Qué hace con el par de zapatos que le va a regalar? ¿Le da unos usados suyos o le da un par de zapatos nuevos? Usado, ¿va? Ajá, dígame, ¿qué par de zapatos le da? Nuevos. Nuevos. ¿Por qué? Porque no le da usados, ¿eh? ¿Qué problema hay con que le dé un par de zapatos usados? Mira, raro, ¿eh? Por el olor, dicen. No. No, uno da algo así porque uno tiene aprecio. Uno aprecia. Y uno da realmente. Además que no sabe si le van a quedar, ¿va? David decía, no le voy a dar algo a Dios que no me cueste nada. Le voy a dar a Dios aquello que me cuesta. Porque cuando uno da algo que a uno le cuesta, eso realmente es algo que vale. Es algo que tiene valor. Cuando doy algo que es significativo para mí y se lo doy a Dios, realmente le estoy dando algo que yo amo y se lo doy a Él. Eso realmente es mostrar amor. Imagínese usted pareja que de repente usted no le da usted le da el tiempo que le sobra, ¿va? Primero ve tele, primero juega fútbol, primero hace esto, y si queda tiempo, la atiendo a ella. No, ella tiene que ser lo primero en su hogar. Si usted no le da lo primero a ella, realmente no está dándole amor a ella. Hay otras cosas más importantes para usted que ella.
Y lo hablo desde el punto de vista de los hombres, no lo hablo desde el punto de vista de las mujeres. Las mujeres igual. Mire, mi esposa, y qué bueno que no está aquí, un saludo. Mire, a ella no le gusta cocinar mucho, pero cuando cocina quiere cocinar algo muy especial para mí. Y cuando cocina, al primero que le sirve es a mí. Entonces, es así. Entonces, buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, es lo primero que tenemos que hacer. Darle el primer lugar a Dios en todo. Esta mujer acá nos da ese ejemplo. Y es que usted dice, no, pastor, yo hablando 2 lempiras, pastor. Mire, es un tema entre usted y Dios. Yo no le digo, tráigalo 2 lempiras. No, tampoco es así, ¿va? Pero se trata del corazón. Dios lo que ve es la actitud de su corazón. Pastor, pero es que 2 lempiras, ¿qué van a hacer aquí? No se preocupe. Aquel niño trajo 5 panes y 2 peces. Y eso Jesús lo multiplicó para alimentar a una multitud. Usted no sabe lo que 2 lempiras en las manos del Señor pueden ser. Él puede hacer milagros y maravillas con lo que sea. Así que no le ponga límite al Señor. Termino con este pasaje, 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Le decía, este tema de las finanzas es un tema con el cual se ha dañado mucho a las iglesias. Pero no porque eso haya pasado, renuncie usted a este privilegio. Es un privilegio el darle al Señor. Es un gran honor. Él es el dueño de todo, nos decía David. Por lo mismo tenemos que darle con rectitud de corazón. 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente. Y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Le pregunto ahí, cuando habla de sembrar escasamente o sembrar abundantemente, ¿está hablando de cantidad? No, ya lo acabamos de hablar. No se trata de la cantidad, se trata que usted dé abundantemente desde su corazón. Y aquella mujer dio todo lo que tenía, aunque para nosotros los seres humanos podamos decir, solo 2 blancas, como decir solo 2 centavos dio. Pero a los ojos de Dios fue tanto lo que ella dio, porque lo dio de todo corazón. Entonces, el dar abundantemente o el dar escasamente es una actitud del corazón nuevamente. Verso 7, y aquí lo aclara. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo tiene que dar? Como usted proponga en su corazón, como usted propone en su corazón. Esa es la manera en que nosotros creemos que tenemos que dar. Una manera en donde usted se propone, Dios, yo quiero agradarte. Dios, yo quiero honrarte con las primicias, con mis bienes, con todo lo que tengo. Quiero honrarte con mi vida. ¿Sabe que dar a Dios combate la avaricia, de acuerdo al pasaje que habíamos leído hace poco? No dé con tristeza. Mire, algunos, parecería que la billetera está hecha de cuero de cebolla, ¿va? La abre y empieza a llorar, ¿va? Ya vamos a dar las ofrendas. No. No dé con tristeza o por obligación. Es que no me quedan viendo aquí, si no paso a dar la ofrenda. Aquí me quedan viendo. Dar por obligación. En otras traducciones dice dar por necesidad. ¿Qué dar por necesidad? Voy a dar porque necesito dinero. Necesito casarme, alguien dirá. Necesito que me salga una chica, dirá Lester, por ahí. Lester. No con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, el dar a Dios es un privilegio. El dar al Señor es un privilegio. Él es el dueño de todo. David se miraba como peregrino y extranjero. ¿Le ha tocado vivir en la casa de alguien más? Así como, ¿cómo le llaman? No es arrimado, pero
como invitado, así es la palabra, rimar. Como invitado, y que ahí le dan todo, comida y todo. O sea, ¿despilfarra usted ahí? No, usted cuida todo lo que hay en esa casa. Esta casa, que es la tierra, nuestro planeta, es de Dios. De Él es la tierra y su plenitud. De Él es todo lo que aquí hay. Entonces cuando usted dice, es parecido, ¿va? Pero yo lo que valoro es la actitud con el regalo que me dio. Creo que no vino mi esposa. Del Señor es la tierra, del Señor existe, de lo que recibimos de Él es que nosotros le damos. Pido que no le dé razón, porque todo. Si usted cree que hace un favor dándole al Señor, no, el favor es suyo realmente, porque usted le está agradeciendo a Él por todo. Tiene salud, está de acá, hay mucho por qué agradecerle. Tiene una familia, dele gracias a Dios. Tiene hijos, tiene hijas, dele gracias al Señor. O está soltero al Señor. Pablo así. Día vida de tu mano te damos, oh Dios. Y vuelvo al versículo. Abel presentó a Dios porque Caín anda aún hablando a nosotros. El primer ejemplo de hombre de Hebreos, capítulo 11, es un hombre que dio una ofrenda al Señor. Un hombre que agradaba a Dios. Ahí donde está, yo quiero su rostro, que cierre sus ojos. El darle al Señor es un privilegio. Es una darle lo primero, darle el primer lugar en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos y tenemos es algo maravilloso. Usted da al Señor Dios lo que mira en su corazón. Y si bien decimos los diezmos no son vigentes, hay un principio que el que da escasamente ciega, pero el que da abundantemente ciega. Y ese principio nunca se queda con nada. Pero también usted ayuda al necesitado. Usted le está Dios, dice la Escritura. Jehová presta el que da al pobre. Y cuando honramos a nuestros padres y a nuestras madres, dicen que seremos de larga vida en esta tierra. Que cada de dar hay una. Cada vez que nosotros le damos a Dios, hay una promesa. En esta vida y aún en la que viene. Seamos esos hijos que quieren honrar a sus padres y nuestro primer Padre Celestial. Y que cada vez que demos con alegría. El dar al Señor. Al recoger las ofrendas, que venir y postrarnos delante de Dios. Cuando usted está dando de su corazón. Y aquí humanamente puede ver, pero escudriña los corazones. Ese es el Señor. Y así como aprobó a aquella señora viuda pobre, así aprobó la vida delante de Él. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, porque tú nos recuerdas que hay que a ti, Dios. ¿Y quiénes somos nosotros, Dios? Venir delante de ti y decirte, si todo es tuyo. Cuando damos,
realmente estamos presentando a ti es nuestro gozo. Lo que tú nos demandas, dame tu corazón y miren tus pasos por mis caminos. Padre, que cada día lo hagamos con la mejor actitud, con gozo, con alegría, Dios. Ese momento, aún antes de venir acá, Señor, no vengamos a ver solamente lo que tú nos vas a dar, sino vengamos aquí a ofrecerte alabanza, a ofrecerte adoración y a ofrecerte también nuestras ofrendas, Dios. Porque recibiendo de tu mano, Señor, te da